El esposo engaña a su esposa con la vecina convencido de que ella no sospecha nada, pero una mañana al despertar se encuentra con algo que lo deja helado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Josefina, a sus 36 años, creía que su vida seguía un curso estable y predecible. Llevaba más de 10 años casada con Sergio, un hombre de 40 años, con quien había compartido no solo los momentos más felices de su vida, sino también los desafíos que surgen con el paso del tiempo en cualquier matrimonio. Vivían en una casa cómoda en un vecindario tranquilo, rodeados de parejas y familias con las que mantenían relaciones cordiales, como sus vecinos Laura y Fernando. Laura y Fernando vivían al otro lado de la calle, y aunque no eran los mejores amigos de la pareja, solían compartir momentos casuales, como cenas en casa o encuentros improvisados en el patio los fines de semana. Josefina trabajaba como profesora de primaria, y su trabajo la mantenía ocupada gran parte del día. Le apasionaba la enseñanza y disfrutaba viendo el crecimiento de sus alumnos, aunque su dedicación a la escuela a veces la agotaba. En su tiempo libre, solía cuidar del jardín, leer novelas románticas y, cuando Sergio estaba en casa, disfrutar de las noches viendo series o simplemente conversando. Sin embargo, desde hacía algunos meses, esos momentos compartidos habían empezado a desaparecer lentamente. Sergio había cambiado. Antes, Sergio solía ser muy detallista. Siempre encontraba una razón para sorprender a Josefina, con una flor inesperada, una cena preparada por él o algún comentario cariñoso que lograba iluminar su día. Pero últimamente, esos gestos se habían vuelto cada vez más raros, casi inexistentes. La relación que alguna vez se sintió viva y llena de pequeñas complicidades parecía desmoronarse poco a poco. Sergio se había vuelto más distante. Sus conversaciones se habían reducido a lo mínimo, y cuando estaba en casa, parecía distraído, a menudo pegado a su celular o evadiendo los momentos en los que solían estar juntos. Josefina notaba esos cambios, y aunque trataba de no pensar demasiado en ello, no podía evitar sentir que algo estaba mal. Quizás era el trabajo de Sergio. Pensaba que siempre le demandaba largas horas y viajes fuera de la ciudad. Quizás solo era una fase por la que estaban pasando, como tantas otras parejas después de muchos años de convivencia. Sin embargo, esa sensación de que algo no encajaba no la dejaba tranquila. Incluso durante sus interacciones cotidianas con Laura y Fernando, todo parecía normal en la superficie. Pero Josefina no podía quitarse de encima la sensación de incomodidad que crecía en su interior cada vez que veía a Sergio intercambiar miradas con Laura. A medida que los días pasaban, Josefina se encontraba cada vez más absorta en sus propias dudas. Había algo en la manera en que Sergio esquivaba ciertas preguntas o se excusaba para pasar más tiempo fuera de casa. Incluso cuando estaban juntos, él parecía estar en otro lugar, como si algo o alguien más ocupase sus pensamientos. Sin embargo, a pesar de sus crecientes sospechas, no tenía pruebas concretas, y esa incertidumbre la desgastaba emocionalmente. Todo cambió un caluroso sábado por la tarde. Sergio había salido a una reunión con sus colegas de trabajo, y Josefina decidió aprovechar el tiempo para limpiar el auto de su esposo. Era una tarea que solía hacer de vez en cuando, casi como una manera de mantener el orden y cuidar de las cosas que ambos compartían. Mientras aspiraba los asientos traseros del coche, algo brilló en el suelo del asiento del copiloto. Al agacharse para recogerlo, notó que era una alianza de matrimonio. Al principio, pensó que tal vez era la suya o la de Sergio, que se había caído accidentalmente. Sin embargo, al examinarla más de cerca, se dio cuenta de que no era así. Era una alianza delgada y delicada, claramente diseñada para una mujer, pero no era la suya. El corazón de Josefina comenzó a latir con fuerza cuando reconoció el diseño. Esa alianza pertenecía a Laura, su vecina. El diseño único de la joya era inconfundible, pero lo que realmente confirmó sus sospechas fue lo que estaba grabado en el interior del anillo. El nombre de Fernando, el esposo de Laura. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Josefina mientras sostenía la alianza en su mano. De repente, todo cobró sentido. Las excusas de Sergio, su actitud distante,
las miradas furtivas entre él y Laura. Todo lo que había tratado de ignorar durante semanas, incluso meses, se revelaba ante ella de manera cruel y devastadora. Sergio la había estado engañando, y no con cualquier persona, sino con Laura, una mujer que veía casi todos los días y a quien consideraba, al menos superficialmente, una amiga. Con la alianza de Laura aún en la mano, Josefina sintió una mezcla de emociones: incredulidad, dolor, rabia. No sabía qué hacer en ese momento. Su primer impulso fue salir corriendo, confrontar a Sergio, gritarle y pedirle explicaciones. Pero al mismo tiempo, sabía que debía mantener la calma, que no podía actuar impulsivamente. Guardó la alianza en su bolsillo y continuó limpiando el auto, aunque su mente estaba a 1000 revoluciones por minuto. Esa noche, cuando Sergio llegó a casa, Josefina lo observó con nuevos ojos. Cada gesto suyo, cada palabra, le parecía falso, cargado de mentiras que ya no podía seguir ignorando. Intentó mantener la compostura durante la cena, aunque apenas podía probar bocado. Se despidió temprano, fingiendo estar cansada, pero en realidad estaba esperando el momento adecuado. Cuando Sergio finalmente se quedó dormido, Josefina, con las manos temblorosas, tomó el celular de su esposo, algo que nunca había hecho antes. Desbloqueó el teléfono y comenzó a revisar los mensajes. Las pruebas eran más que claras: decenas de conversaciones, fotos y llamadas con Laura. Las imágenes de ambos juntos, los mensajes cargados de cariño y de secretos que ella nunca había imaginado. Los mensajes entre Sergio y Laura eran desgarradores para Josefina. Uno de los primeros que leyó la dejó paralizada. Laura, no puedo dejar de pensar en la última vez que nos vimos. ¿Cuándo repetimos? Sergio, pronto, amor. Esta semana tengo mucho trabajo, pero el fin de semana lo arreglamos. Laura, te extraño. No soporto verte con ella y fingir que no me importa. Sergio, yo también te extraño. Nadie se compara contigo. Josefina sentía que el aire le faltaba al leer esas palabras. La traición estaba plasmada frente a ella, con una crudeza que jamás había imaginado. Las palabras de Sergio resonaban como golpes en el corazón de Josefina. Él había estado manejando todo a sus espaldas, traicionando no solo su confianza, sino también a su propia moralidad. Sentía que su mundo entero se desmoronaba frente a ella. Apagó el teléfono y lo dejó donde lo había encontrado. Su mente ya no tenía dudas. Lo sabía todo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Josefina aún no lograba conciliar el sueño. El descubrimiento que había hecho al revisar el celular de Sergio la había dejado devastada. A pesar del agotamiento que sentía, su mente no paraba de reproducir una y otra vez los mensajes entre él y Laura. Se sentía traicionada no solo por su esposo, sino también por alguien que consideraba una amiga, una persona con quien compartía su cotidianidad, alguien que veía cada día al salir de su casa. La traición era doble, y ese pensamiento la desgarraba por dentro. Tendida en la cama, Josefina miraba el techo con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que ya no había vuelta atrás. Las pruebas de la infidelidad eran claras, y no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Pero lo que más le dolía no era solo la traición física, sino las palabras de Sergio, el modo en que hablaba con Laura, como si todo lo que alguna vez tuvieron juntos no significara nada para él. Las palabras de cariño y las promesas que le hacía a su vecina resonaban en su mente como un eco interminable. Josefina sabía que no podía quedarse ahí, esperando que todo pasara. Tenía que actuar, y lo haría esa misma noche. Con el corazón latiendo con fuerza y las manos aún temblorosas por la ira y el dolor, tomó una decisión. No confrontaría a Sergio, al menos no aún. En lugar de eso, decidió irse, dejar todo atrás sin decir una palabra. Sabía que si se enfrentaba a él en ese momento, su rabia la dominaría y no podría pensar con claridad. Además, quería que Sergio sintiera el golpe de su partida sin previo aviso, que entendiera lo que significaba perderla. Se levantó de la cama con cuidado para no despertarlo. Observó el rostro de su esposo, que dormía profundamente, ajeno al torbellino de emociones que la atormentaba.
Durante años, había creído conocer a ese hombre. Ahora, todo parecía una farsa. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero se las limpió rápidamente. No permitiría que él la viera llorar. No en ese momento. Josefina comenzó a empacar sus cosas en silencio. Guardó la ropa esencial y algunos artículos personales en una maleta pequeña, sin hacer mucho ruido. Sabía que no podía llevarse todo, pero eso no le importaba. Lo único que deseaba en ese momento era alejarse de esa casa, de ese hombre que la había traicionado de la manera más cruel. Antes de salir, escribió una carta que dejó sobre la mesa de la sala. En la carta, explicó de manera concisa por qué se iba. Le dijo a Sergio que había descubierto todo, que sabía de su infidelidad con Laura y que, a pesar del dolor que eso le causaba, no se quedaría a su lado. No merecía vivir con alguien que no la respetaba ni valoraba lo que tenían. Aunque no le deseaba mal, le dejaba claro que su traición no quedaría sin consecuencias. Ella, por su parte, seguiría adelante, porque aún se respetaba lo suficiente como para no quedarse en una relación rota. Luego, salió de la casa en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Su vida había dado un vuelco inesperado, y no sabía qué le depararía el futuro. Mientras caminaba hacia su auto, una parte de ella se sentía libre, como si hubiera roto las cadenas que la ataban a una vida que ya no era suya. Sin embargo, otra parte de ella estaba rota. El dolor de la traición seguía ahí, latente, como una herida abierta que no dejaría de sangrar tan fácilmente. Antes de irse definitivamente, Josefina sintió la necesidad de confrontar a Laura, de mirarla a los ojos y decirle que lo sabía todo. Subió a su auto y manejó hasta la casa de sus vecinos. Las luces estaban apagadas, señal de que todos estaban dormidos. Aún así, decidió intentarlo. Sacó su teléfono y llamó a Laura, pero no obtuvo respuesta. Sabía que era tarde, pero la rabia la impulsaba a hacer algo. Entonces, decidió dejarle un mensaje de voz. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Sé todo lo que ha estado pasando entre tú y Sergio. No te preocupes, ya no seré un obstáculo. Puedes quedarte con él, porque yo me voy. Solo quiero que sepas que traicionaste no solo a tu esposo, sino también a una mujer que te consideraba amiga. Espero que valga la pena. Colgó el teléfono y soltó un suspiro largo. A pesar del dolor, sentía que había hecho lo correcto. Al menos ahora Laura sabía que ya no podía seguir jugando con su vida sin consecuencias. Lo que Josefina no sabía era que Fernando, el esposo de Laura, estaba en casa esa noche, preparándose para una cena tardía mientras Laura dormía. Cuando el teléfono sonó, no fue Laura quien escuchó el mensaje, sino él. Fernando, curioso, reprodujo el mensaje de voz y se quedó inmóvil al escuchar las palabras de Josefina. Él solo lo dejó sin palabras durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Laura lo había estado engañando? ¿Con Sergio, su vecino y amigo? La ira comenzó a apoderarse de Fernando a medida que las palabras de Josefina hacían eco en su mente. Había notado ciertos cambios en la actitud de su esposa en las últimas semanas, pero nunca habría imaginado algo así. Con el corazón acelerado y la mente nublada por la rabia, Fernando subió al dormitorio donde Laura dormía profundamente. Sin ningún tipo de delicadeza, Fernando encendió la luz del dormitorio, despertando a Laura bruscamente. Ella, desorientada, lo miró con confusión. Fernando, sin mediar palabra, le mostró el teléfono. «¿Qué es esto?», le preguntó con la voz temblorosa por la ira contenida. Laura, aún medio dormida, tomó el teléfono y reprodujo el mensaje de Josefina. Su rostro se descompuso al escuchar las palabras de su amiga y al darse cuenta de que Fernando había descubierto todo. «Fernando, yo puedo explicarlo», balbuceó Laura, tratando de encontrar una salida. «¿Explicarlo?», gritó Fernando, interrumpiéndola. «¿Cómo vas a explicar esto? Me has estado engañando con Sergio, nuestro vecino. ¿Qué clase de persona eres?». Laura intentó justificarse, pero Fernando no estaba dispuesto a escuchar más.
Se sentía humillado, traicionado, destrozado por dentro. Había construido una vida con ella, y ahora todo se desmoronaba ante sus ojos. Sin pensarlo 2 veces, tomó una decisión. «Esto se acabó», dijo, su voz firme y fría. «Mañana mismo me voy de esta casa. No puedo seguir con alguien que me traicionó de esta manera». Laura intentó detenerlo, pero Fernando estaba decidido. El daño ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. Mientras tanto, Josefina, ajena al caos que su mensaje había desatado en la casa de sus vecinos, manejaba por las calles vacías de la ciudad. No sabía exactamente hacia dónde iría, pero estaba segura de que no volvería a esa casa. Dejó que sus lágrimas cayeran libremente mientras avanzaba hacia un futuro incierto, sabiendo que, aunque el dolor aún la consumía, había tomado la decisión correcta. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Josefina llegó a casa de su hermana, Paloma. No había querido ir a un hotel ni quedarse en un lugar desconocido. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que la ayudara a soportar el dolor que la estaba consumiendo. Paloma, unos años mayor que Josefina, era la persona en la que siempre había podido confiar, y aunque temía que su hermana se sintiera preocupada, sabía que sería su refugio en ese momento tan difícil. Paloma, aún en pijama y con una taza de café en la mano, abrió la puerta sorprendida al ver a su hermana a esa hora de la mañana y con una maleta en la mano. «José, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, notando de inmediato el rostro desencajado de su hermana. Josefina intentó mantener la compostura, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que, en cuanto empezara a hablar, las lágrimas fluirían sin control. No hizo falta que dijera nada, pues Paloma, siempre intuitiva, la abrazó con fuerza, sabiendo que algo terrible había sucedido. «Vamos, entra, siéntate». La guió al sofá, donde Josefina se dejó caer, agotada tanto física como emocionalmente. «Cuéntame, ¿qué pasó?», dijo su hermana con voz suave, tratando de no presionar demasiado. Josefina tomó aire profundamente y, entre suspiros, comenzó a contar todo. Desde los primeros cambios en la actitud de Sergio, hasta el descubrimiento de la alianza de Laura y los mensajes en el teléfono. Paloma escuchaba con los ojos bien abiertos, sin poder creer lo que su hermana estaba diciendo. Sabía que el matrimonio de Josefina y Sergio no había sido perfecto, pero jamás habría imaginado una traición de tal magnitud, y mucho menos con Laura, alguien que ambas consideraban una amiga cercana. «No puedo creer que Sergio haya hecho algo así», dijo Paloma, furiosa. «Y Laura, qué descaro, ¿cómo se atrevió a traicionarte de esa manera?». Josefina solo podía asentir mientras las lágrimas brotaban de nuevo. Había contenido sus emociones durante tanto tiempo, pero ahora, con su hermana a su lado, el dolor se sentía aún más profundo. Paloma, sin saber exactamente qué decir, le ofreció su apoyo incondicional. «Vas a quedarte aquí todo el tiempo que necesites. No te preocupes por nada. Vamos a superar esto juntas». Agradecida, Josefina asintió, sintiendo un alivio momentáneo al saber que no estaba sola. Pero al mismo tiempo, el vacío en su corazón seguía presente. No era solo el fin de su matrimonio lo que la atormentaba, sino también la traición de alguien en quien confiaba. Laura, la mujer con quien había compartido tantos momentos, se había convertido en una figura oscura en su vida. Mientras tanto, en casa de Laura, la situación también era un caos. Tras la discusión de la noche anterior, Fernando había tomado la decisión de dejarla. El mensaje de Josefina había sido un catalizador que destapó todo lo que él había sospechado, pero no se atrevía a enfrentar. Esa misma mañana, Fernando comenzó a empacar sus cosas. Laura, desesperada, intentó convencerlo de que se quedara, rogándole una segunda oportunidad. «Fernando, por favor, no hagas esto. Podemos superarlo», suplicaba Laura, con lágrimas en los ojos. «Sé que cometí un error, pero podemos arreglarlo. Te lo juro». Fernando, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar más excusas. Se sentía humillado,
traicionado por la persona en la que había depositado toda su confianza. Durante años, había trabajado para construir una vida estable junto a Laura, y ahora todo eso se derrumbaba por su traición. En su mente, no había espacio para el perdón. ¿No hay nada que arreglar? Laura, me mentiste. Me traicionaste con Sergio, con nuestro vecino. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? La voz de Fernando estaba cargada de dolor y rabia. No puedo seguir contigo. No después de esto. Laura intentó acercarse a él, pero Fernando se alejó. Tomó su maleta y, con el corazón roto, salió de la casa sin mirar atrás. Laura, aún en shock por lo que había sucedido, se dejó caer en el sofá, incapaz de procesar las consecuencias de sus acciones. Había perdido a su esposo, y en ese momento no sabía si podría enfrentarse a la vida sin él. Sergio, por su parte, despertó esa mañana en una casa vacía. Al abrir los ojos, notó que Josefina no estaba a su lado, pero asumió que había salido temprano. No fue hasta que bajó las escaleras y vio la carta en la mesa que comprendió lo que estaba ocurriendo. Con las manos temblorosas, tomó la carta y comenzó a leer. Las primeras líneas eran suficientes para que el corazón de Sergio comenzara a latir más rápido. Sergio, sé que leer esto no será fácil, pero después de todo lo que descubrí anoche, tampoco será fácil para mí escribirlo. A medida que avanzaba en la lectura, Sergio sintió como una sombra oscura lo envolvía. Josefina había descubierto todo, y su dolor era evidente en cada palabra. Te di mi confianza, mi tiempo y mi amor. Creí en ti durante todos estos años. Nunca me imaginé que pudieras hacerme esto, y menos aún con alguien que conozco. Has destrozado lo que teníamos, y no puedo seguir a tu lado después de semejante traición. Sergio dejó caer la carta un momento, incapaz de seguir leyendo. Respiró profundamente antes de continuar, con la esperanza de que hubiera algún tipo de consuelo al final, pero sabía que era inútil. Aunque tú no me hayas respetado ni valorado, yo sí me respeto y me valoro lo suficiente como para no seguir al lado de alguien que me ha mentido y traicionado de esta manera. Me voy porque sé que merezco algo mejor, porque no necesito tu explicación ni tus disculpas. Por favor, no me busques. No recibirás de mí una respuesta positiva. Al romper mi confianza y lealtad, me perdiste para siempre. Con la carta en la mano, Sergio se dejó caer en la silla, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Había pensado que tenía todo bajo control, que podía mantener su vida con Josefina mientras se veía con Laura en secreto. Pero ahora todo había salido mal. Había perdido a su esposa y, en ese momento, también se dio cuenta de que no tenía nada que ofrecerle a Laura. Los días que siguieron fueron sombríos para todos. Josefina se instaló en casa de su hermana, intentando recomponer su vida mientras enfrentaba el dolor de la traición. Fernando, por su parte, se mudó con un amigo mientras organizaba los trámites de la separación, decidido a no volver con Laura. Y Sergio, solo y devastado, intentaba comunicarse con Josefina, pero ella no respondía a sus mensajes ni llamadas. Él sabía que había cometido el mayor error de su vida, pero no sabía cómo remediarlo. Un par de días después, Sergio decidió hacer lo que más temía, enfrentarse a Laura. Sabía que no podía seguir viéndola, no después de todo lo que había pasado. Al llegar a la casa de Laura, la encontró con la mirada perdida, hundida en el sofá. No podemos seguir con esto, fue lo primero que dijo Sergio, rompiendo el incómodo silencio. Lo arruinamos todo. Laura levantó la vista, y aunque ya lo sabía, escuchar esas palabras le dolió profundamente. Había perdido a Fernando, y ahora Sergio también la dejaba. Su aventura, que al principio parecía emocionante y prohibida, había terminado por destruir las vidas de ambos. Lo sé, respondió Laura con voz apagada. Perdimos todo, Sergio. Él asintió, sabiendo que no había más que decir. Se despidieron en silencio, cada uno enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Lo que había empezado como una aventura se convirtió en una pesadilla de la que no podrían escapar. Mientras tanto, Josefina, con el apoyo de Paloma,
Comenzó a reflexionar sobre los próximos pasos en su vida. Sabía que no quería volver con Sergio, pero tampoco estaba segura de cómo seguir adelante. Aún dolida y llena de incertidumbre, decidió que era tiempo de tomar las riendas de su vida. Se sentía traicionada, sí, pero también sabía que era una oportunidad para empezar de nuevo, para hacer las cosas de manera diferente. Poco a poco, Josefina comenzó a recuperar su fuerza interior. Empezó a imaginar un futuro sin Sergio, uno en el que ella fuera dueña de su propia felicidad. Con cada día que pasaba, el dolor comenzaba a ceder, dando lugar a la determinación de reconstruirse y no dejar que la traición definiera el resto de su vida. Los días que siguieron a su partida de la casa fueron un torbellino emocional para Josefina. Aunque había encontrado consuelo en la compañía de su hermana Paloma, el vacío que sentía por dentro aún era profundo. No era solo la traición de Sergio lo que la lastimaba, sino el hecho de que había pasado tantos años de su vida dedicándoselos a alguien que no la había valorado. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzó a darse cuenta de algo fundamental. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control total de su vida. Paloma, siempre pragmática y con un carácter fuerte, fue quien ayudó a Josefina a dar los primeros pasos hacia una vida nueva. «Ya es hora de que empieces a pensar en ti misma, José», le decía mientras compartían una taza de café en la terraza. «Has pasado demasiado tiempo pensando en lo que Sergio necesitaba, en lo que los demás esperaban de ti. Ahora es tu turno». Josefina asintió, aunque le costaba procesar esas palabras. Después de tantos años de matrimonio, el simple hecho de estar sola le resultaba abrumador. Pero Paloma tenía razón. Se lo debía a sí misma. Una tarde, mientras repasaba viejas fotografías en su celular, Josefina se topó con imágenes de lugares que siempre había soñado visitar. París, Italia, España. Eran destinos que ella y Sergio siempre habían planeado conocer, pero por una razón u otra, esos viajes nunca se concretaban. Sergio siempre encontraba excusas: el trabajo, el dinero o simplemente el cansancio. Pero ahora, mirando esas fotos, Josefina sintió un despertar dentro de sí. ¿Por qué seguir esperando? Ya no había nada que la detuviera. Decidió, con la misma firmeza con la que había dejado a Sergio, que haría ese viaje que había soñado durante tanto tiempo. Era su momento de vivir por ella misma, de cumplir con los deseos que había pospuesto una y otra vez. «Voy a hacerlo, Paloma. Voy a hacer ese viaje», anunció una mañana, mientras su hermana la miraba sorprendida pero emocionada por ella. «Ya no quiero esperar más». Paloma sonrió ampliamente. «Así se habla. Sabía que tarde o temprano te darías cuenta de que este es tu momento». Josefina empezó a planificar el viaje con entusiasmo. Compró boletos de avión para un recorrido por las ciudades que siempre había querido conocer. París sería su primera parada, la ciudad del amor y de la belleza, donde esperaba encontrar no solo inspiración, sino también paz interior. Luego, seguiría hacia Italia, donde disfrutaría de la comida, la cultura y los paisajes. Finalmente, terminaría su recorrido en España, un país que siempre había deseado visitar por sus raíces familiares. A medida que los días pasaban y la fecha de su viaje se acercaba, Josefina comenzó a sentir una sensación de alivio y emoción que no había experimentado en años. Cada vez que pensaba en Sergio, el dolor seguía ahí, pero cada vez más distante, como un eco que se desvanecía lentamente. La determinación de seguir adelante con su vida se hacía más fuerte, y con ella, una nueva Josefina emergía. Cuando finalmente llegó el día de su partida, Josefina se encontró en el aeropuerto, con una maleta a su lado y una sensación de libertad que la envolvía. Miró su boleto y sonrió para sí misma. Había soñado con este momento durante años, y ahora estaba por hacerlo realidad. No había Sergio para detenerla, ni excusas para postergar lo que siempre había deseado. El vuelo hacia París fue largo, pero Josefina lo disfrutó en silencio. Durante todo el trayecto, se dedicó a leer y a escribir en un diario que había empezado justo después de dejar a Sergio. En ese cuaderno, plasmaba sus pensamientos, sus miedos, pero también sus esperanzas.
Era una manera de reconectar consigo misma, de entender qué era lo que quería para el futuro. Al llegar a París, el primer impacto fue visual. La ciudad la recibió con su belleza majestuosa. Las calles empedradas, los cafés llenos de vida y el aroma a pan recién horneado inundaron sus sentidos. Josefina caminó sin rumbo fijo por las calles, maravillándose con todo lo que la rodeaba. Se sentó en una pequeña cafetería cercana al río Sena, pidió un café y se dejó llevar por el ambiente. Era la primera vez, en mucho tiempo, que se sentía completamente en paz. Durante los días que siguieron, Josefina recorrió la ciudad, visitó el Louvre, subió a la Torre Eiffel y paseó por los jardines de Luxemburgo. Cada paso que daba la acercaba más a una versión de sí misma que había olvidado. Se sentía fuerte, segura y, sobre todo, libre. Después de una semana en París, Josefina continuó su viaje hacia Italia. Las colinas de la Toscana y las antiguas calles de Roma la acogieron con la misma calidez. Cada ciudad le ofrecía algo diferente: la historia, la cultura, la comida. Josefina se dedicó a disfrutar de cada momento, saboreando el presente sin pensar en el pasado. Todo lo que había sufrido con Sergio, la traición de Laura, las mentiras, todo parecía haberse quedado atrás, en otro tiempo y lugar. En Italia, conoció a otras personas que también viajaban solas, y eso la hizo sentir menos aislada. Conversó con una mujer de su edad en Florencia, que le contó cómo, después de un divorcio doloroso, había decidido redescubrir el mundo. Las historias que compartían la hacían sentir acompañada en su proceso de sanación, y con cada relato, Josefina se daba cuenta de que no estaba sola en su camino hacia la recuperación. Finalmente, su viaje la llevó a España, donde la esperaba una experiencia que nunca había imaginado. Mientras paseaba por las calles de Madrid, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de Miguel, un viejo amigo y amor de juventud. Josefina se sorprendió al leer su nombre en la pantalla. Hacía años que no sabía de él, pero sus recuerdos eran cálidos. En el mensaje, Miguel le decía que había visto algunas fotos de su viaje en redes sociales y que se alegraba de verla tan feliz. También le sugería que, cuando regresara, se reencontraran para ponerse al día. El mensaje la tomó por sorpresa. Aunque no esperaba una conexión con alguien de su pasado, algo en esas palabras le hizo sonreír. No estaba buscando llenar ningún vacío ni olvidar lo que había vivido con Sergio, pero la idea de ver a Miguel le resultaba agradable. Quizás, pensó, sería una oportunidad para cerrar ciclos y abrir otros nuevos, desde un lugar de fortaleza y autoconocimiento. Josefina decidió responderle con una breve nota, agradeciéndole por su mensaje y sugiriendo que, efectivamente, podrían reunirse cuando ella regresara. No lo veía como un comienzo romántico, sino como una forma de reconectar con una parte de su vida que había dejado atrás, pero que ahora podría ver con otros ojos. Josefina regresó de su viaje sintiéndose una mujer renovada. Los días pasados en Europa no solo habían cumplido su deseo de explorar el mundo, sino que le habían permitido reencontrarse con ella misma. Había dejado atrás muchas cosas: la tristeza, la traición, la culpa. Ahora, al regresar a su ciudad, sentía que estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida. Cuando llegó al aeropuerto, Paloma la estaba esperando con los brazos abiertos. Josefina notó la sonrisa de su hermana, una mezcla de orgullo y alivio al verla tan entera. «Bienvenida de vuelta, José», le dijo Paloma mientras la abrazaba con fuerza. «Se te ve increíble». «Gracias, Paloma. Me siento increíble», respondió Josefina, devolviendo el abrazo con igual intensidad. «Este viaje me cambió de una manera que no esperaba». Durante el trayecto a casa, Josefina compartió con Paloma detalles de su viaje. Las noches paseando por París, las vistas de la Toscana, las conversaciones con otros viajeros que también estaban en una etapa de redescubrimiento. Cada historia que contaba era un reflejo de la transformación que había experimentado, un paso más hacia su independencia emocional. «Me alegra tanto que hayas decidido hacerlo, José. Sabía que era lo que necesitabas», dijo Paloma, mirándola de reojo mientras conducía. «Sí,
La verdad es que no me doy cuenta de cuánto lo necesitaba hasta que lo hice. Josefina suspiró, mirando por la ventana. Siento que he dejado atrás todo lo que me hacía daño, todo lo que me limitaba. Y lo mejor de todo es que lo hice por mí, no por nadie más. Esa misma tarde, mientras deshacía sus maletas, Josefina se topó con el mensaje que Miguel le había enviado antes de su regreso. Aunque había respondido de forma amistosa y con gratitud, ahora, estando de vuelta, sentía una mezcla de curiosidad y nostalgia. Miguel había sido alguien importante en su vida muchos años atrás, y la idea de reencontrarse con él le resultaba agradable. No porque buscara una relación, sino porque sentía que estaba lista para cerrar círculos y, quizás, abrir nuevas oportunidades desde un lugar mucho más sólido y equilibrado. Decidió enviarle un mensaje, tal como habían acordado. «Hola, Miguel. Ya estoy de vuelta en la ciudad. ¿Te parece si nos vemos para un café esta semana? Estaré encantada de ponernos al día». El mensaje fue breve y directo, pero al enviarlo sintió un cosquilleo en el estómago. No estaba nerviosa, pero sí emocionada de ver cómo había cambiado la vida de ambos después de tantos años. La respuesta no tardó en llegar. Miguel sugirió verse en un café cercano el sábado por la tarde. Josefina aceptó, sintiendo que todo iba fluyendo de manera natural. Sabía que este encuentro no era como los de su juventud. No se trataba de una cita romántica ni de una ilusión adolescente, sino de un reencuentro entre dos personas adultas con vidas llenas de experiencias y aprendizajes. El sábado llegó rápidamente, y Josefina se preparó con calma. No sentía la presión de impresionar a nadie. Se vistió cómodamente, con una blusa ligera y jeans, y se soltó el cabello de manera casual. Se miró al espejo antes de salir, observando a la mujer que había cambiado tanto en tan poco tiempo. Estaba orgullosa de quién era, y eso era lo más importante. Cuando llegó al café, Miguel ya estaba esperándola. El tiempo no había pasado en vano, pero seguía siendo el mismo hombre de sonrisa cálida que recordaba. Al verla, se levantó de inmediato y la saludó con un abrazo afectuoso. «Josefina, qué gusto verte», dijo Miguel, con una sonrisa sincera. «Estás radiante». «Gracias, Miguel. El gusto es mío», respondió ella, devolviéndole la sonrisa mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. La conversación comenzó de manera ligera, con ambos poniéndose al día sobre sus respectivas vidas. Josefina le contó de su reciente viaje, de las ciudades que había visitado y de cómo ese viaje había sido un punto de inflexión en su vida. Miguel la escuchaba con atención, admirando su capacidad para enfrentar los desafíos y encontrar un camino propio. «Es increíble lo que has hecho, José», dijo Miguel, tomando un sorbo de su café. «No mucha gente se atreve a hacer un viaje como ese, y menos después de lo que pasaste». Josefina asintió, sabiendo a qué se refería. No habían hablado de Sergio ni de la traición, pero ambos sabían que estaba presente en el trasfondo de su conversación. «Fue difícil, no te voy a mentir». Josefina jugueteó con su taza de café. «Pero ahora, con distancia, me doy cuenta de que era necesario. Creo que nunca me habría atrevido a hacer algo así si no hubiera pasado todo lo que pasó». Miguel la miró con comprensión, sabiendo que a veces las experiencias más dolorosas nos llevan a los mayores descubrimientos. Luego, la conversación cambió de tema, y Miguel le contó sobre su propia vida. Había estado trabajando en su propia empresa de diseño, y aunque había tenido relaciones amorosas desde la última vez que se vieron, seguía soltero. «He tenido mis altibajos también», admitió Miguel. «Pero a estas alturas, creo que lo más importante es estar bien con uno mismo antes de intentar estar bien con alguien más». Josefina sonrió. Esa era exactamente la conclusión a la que ella había llegado. Ya no sentía la necesidad de estar en una relación para sentirse completa. Había encontrado su propia fuerza, su propio camino, y cualquier cosa que viniera después sería un complemento, no una necesidad. El café duró más de lo que ambos esperaban. Rieron, recordaron viejas historias de cuando eran jóvenes y compartieron sus nuevas perspectivas de la vida. Josefina disfrutaba de la compañía de Miguel,
pero en ningún momento sintió que estaba buscando algo más allá de una amistad renovada. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Miguel la acompañó hasta la puerta del café. «Fue un gusto verte, Josefina. Me alegra tanto que estés tan bien», dijo Miguel, dándole un abrazo sincero. «Ojalá podamos vernos de nuevo pronto». «Yo también lo disfruté mucho, Miguel». «Y claro que sí. Nos vemos pronto», respondió Josefina, sabiendo que, aunque la vida seguía, siempre tendría tiempo para un buen amigo. Mientras caminaba hacia su auto, Josefina reflexionó sobre el reencuentro. No había sido un momento de romance ni de pasión, pero había sido un encuentro lleno de significado. Se dio cuenta de que, a lo largo de su viaje de autodescubrimiento, había aprendido que no necesitaba a nadie más para completar su vida. Estaba bien por su cuenta, y eso le daba una paz que no había conocido antes. Al llegar a casa esa noche, se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Sabía que estaba en el camino correcto, y aunque todavía quedaban muchas páginas por escribir en su vida, ahora tenía el control de su propia historia. Y esa historia, pensaba, la llevaría a lugares que ni siquiera había imaginado. Sergio estaba sentado en su sala vacía, con una copa de vino en la mano, mirando a través de la ventana hacia el jardín que él y Josefina habían cuidado juntos durante años. Ese espacio, que antes era su refugio, ahora le resultaba extraño y frío. Lo había perdido todo, y lo sabía. La tentación que lo llevó a involucrarse con Laura había sido emocionante al principio. Le daba la sensación de novedad, algo prohibido, que encendía su ego. Pero al final, esa emoción fugaz se evaporó tan rápido como había llegado. Laura se había ido, y él no solo había perdido a su amante, sino también a la única persona que realmente había estado a su lado, Josefina. Ahora, mirando a su alrededor, Sergio reflexionaba sobre lo que realmente había destruido. Josefina era una mujer excepcional, una persona que lo amaba, lo respetaba y lo apoyaba en todo. Y él, cegado por una aventura sin sentido, había tirado todo por la borda. En su mente, los recuerdos de los momentos compartidos con Josefina lo atormentaban. Las risas, los pequeños detalles, las noches de complicidad que ahora parecían tan lejanos. «¿Cómo pude ser tan estúpido?», se repetía una y otra vez. La tentación había sido fuerte, pero la verdad era que había sido débil. Pensó que podía tenerlo todo, a Josefina y a Laura, dos mundos separados sin consecuencias. Pero ahora, lo único que tenía era soledad. Josefina le había dejado claro en su carta que no había vuelta atrás, y aunque él intentó contactarla varias veces, ella nunca respondió. Había roto su confianza de manera irreparable, y Sergio sabía que no había nada que pudiera hacer para recuperarla. Mientras tanto, Josefina, sentada en su balcón esa misma noche, miraba las estrellas con una paz interior que no había sentido en años. Reflexionaba sobre la mejor decisión que había tomado en su vida, alejarse de Sergio. Había sido una decisión dolorosa en su momento, pero ahora, con la distancia, sabía que había sido lo correcto. Dejar a Sergio no solo le permitió salir de una relación que ya no le ofrecía respeto ni amor, sino que le abrió las puertas a una vida que siempre había querido vivir. Su viaje a Europa había sido un sueño hecho realidad, pero más allá de los destinos turísticos, lo que más valoraba era la libertad que había ganado. La libertad de decidir por sí misma, de hacer lo que siempre había postergado por otra persona. Josefina se dio cuenta de que, durante años, había dejado de priorizar sus propios deseos para complacer a Sergio, para mantener una relación que, al final, la traicionó. Pero ahora, no había lugar para el resentimiento. Agradecía la traición de Sergio, porque esa misma traición fue la que la empujó a reencontrarse con ella misma y a cumplir sus sueños. Había viajado, había vivido, y lo más importante, se había liberado. Con una sonrisa tranquila, Josefina tomó su diario y comenzó a escribir una última reflexión sobre su viaje, tanto físico como emocional. Sabía que, a partir de ahora, cada paso que diera sería guiado por sus propios deseos y no por la necesidad de complacer a nadie más.
Sergio era parte de su pasado, y aunque siempre recordaría lo que había vivido a su lado, estaba lista para seguir adelante, más fuerte y más segura que nunca. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!